Buenas noches. Mi grupo está conformado por Jenny Sofía Cáceres Rivero, Silvia Melisa Carrillo Parada y quien les habla, Nancy Acuña Godoy. En este video vamos a presentar nuestro proyecto de investigación, el cual está dirigido a los efectos a raíz de la pandemia por el COVID-19 en el año 2020 en las empresas del sector gastronómico y hotelero en la ciudad de Bucaramanga y su recuperación luego de la reactivación económica del 2021. Nuestro planteamiento del problema. Hoy en día las empresas se enfrentan a grandes desafíos que causan pérdidas tanto económicas como sociales. En estas influyen todas las faltas de la cadena de suministros, pérdidas o agotamientos de inventarios o cambios drásticos y negativos en la calidad de sus productos y servicios. Por el otro lado, la ejecución de la actividad económica del sector hotelero, que es al que nosotros vamos a dirigir nuestro proyecto de grado, se ha visto afectado en relación con respecto a sus ingresos y también al servicio que se está presentando actualmente, ¿sí? Debido a esta pandemia, debido a estos efectos que se han presentado. Por lo tanto, las decisiones y medidas que se tomen para controlar la crisis económica dejada por el funcionamiento y cese de actividades pueden tener un impacto tanto negativo como positivo durante la recuperación en el crecimiento de este sector. En este concepto y dado a los cientos de restaurantes que tuvieron que cerrar debido a la pandemia, lo anterior, bueno, todo lo que hemos pues hablado, que es como en un resumen, conduce a la fórmula que es la siguiente pregunta. ¿Cuál es la situación financiera actual en el sector gastronómico y hotelero de Bucaramanga luego de la reactivación y actividades del 2021? Justificación. La importancia de esta investigación se centra en establecer las consecuencias que se generaron por la crisis actual y asimismo tener un concepto del texto del estado en el que se encuentran los sectores luego de la reactivación económica para de esta manera contribuir con un sistema más seguro económicamente y confiable, en donde los mercados puedan prepararse para situaciones similares, afectando menos posible su cotidianidad y economía. Es necesario brindar estrategias para que los empresarios de las industrias hoteleras y gastronómicas amplíen sus portafolios de productos y servicios, los cuales representarán más demanda, generando así más ingresos y oportunidades de empleo para el desarrollo económico de la ciudad. Objetivo general. El objetivo general es evaluar los efectos sufridos en el sector gastronómico y hotelero a raíz de la pandemia, ocasionada por el virus COVID-19 en el año 2020 y su recuperación luego de la reactivación económica en el 2021 en la ciudad de Bucaramanga, con el fin de precisar los cambios sufridos en estos sectores y la evolución tenida el último año mediante la realización de un diagnóstico. Nuestro objetivo específico, primero, es evaluar el estado financiero actual del sector gastronómico y hotelero luego de la reactivación económica, con el fin de precisar cómo ha sido su recuperación económica y laboral y los cambios tenidos en los modelos de negocio, teniendo en cuenta encuestas aplicadas a estos dos sectores. Efectos a raíz de la pandemia por el COVID-19 en el sector gastronómico y en el sector hotelero en la ciudad de Bucaramanga. Esos fueron los dos sectores que nosotros seleccionamos para esta investigación. Segundo objetivo específico es recomendar estrategias de competitividad comercial dirigidas al sector gastronómico y hotelero, nuestros dos sectores elegidos, para contribuir al fortalecimiento empresarial
y generación de valor de acuerdo con la revisión de las debilidades detectadas en el diagnóstico realizado. Estos fueron nuestros objetivos específicos a realizar en este proyecto de investigación. Nuestro diseño de investigación. El tipo de investigación fue un tipo descriptivo. La investigación descriptiva pues se refiere a los datos recopilados, es una descripción de las características al tema de estudio. De acuerdo pues a esta investigación describe los efectos sufridos en el sector gastronómico hotelero a raíz de esta pandemia y la recuperación luego de la reactivación económica. Se precisan los cambios sufridos en estos dos sectores y su evolución en el último año mediante la realización de un diagnóstico. El enfoque, en este estudio se realiza un enfoque cualitativo, puesto que ayuda a comprender el por qué, cómo y de qué manera se da una determinada acción o comportamiento. En este caso, cómo se da la reactivación económica en estos dos sectores. El método, el proyecto se orienta hacia el análisis de las condiciones actuales de las empresas del sector gastronómico y hotelero de Bucaramanga. El análisis que se realiza luego de aplicar encuestas permitieron encontrar la situación actual que atraviesa luego de la pandemia que se generó por el COVID-19. Entonces, nuestro método fue observación y análisis. La población y muestra. La población hace referencia a un conjunto de individuos al que se está dirigida la investigación. La muestra, por su parte, es un subconjunto de la población. Así entonces se tiene como población a todo el sector gastronómico y hotelero de Bucaramanga y se está trabajando con empresas de un determinado sector y subsector. Debe consultarse ante la Cámara de Comercio de la ciudad el número de establecimientos registrados. Al realizarse la consulta, se obtuvo que el número de empresas dedicadas al servicio de alojamiento y actividades gastronómicas en Bucaramanga es de 3.216 empresas. Esta consulta se realizó el 21 de septiembre del presente año. La muestra que se realizó fue de 100 establecimientos, 50 del sector hotelero y 50 del sector gastronómico. El instrumento de recolección de información. Para la recolección de información se recurre a fuentes primarias y secundarias de información por medio de una encuesta. Estas encuestas, dentro de las fuentes secundarias, se utilizan textos, documentos, revistas, prensas. Las fuentes primarias pues corresponden a información recopilada directamente por medio de las encuestas aplicadas. Etapas del desarrollo. La primera fase o la fase 1 es la creación del marco teórico informativo sobre la pandemia. La fase 2, aplicar la encuesta y la realización de entrevistas al sector gastronómico y hotelero. La fase 3, evaluar el estado financiero actual del sector gastronómico y hotelero y luego de la reactivación económica. La fase 4 ya recomendar estrategias de competitividad comercial dirigidas al sector gastronómico y hotelero. Bueno, buenas noches. Los resultados de este trabajo de investigación los obtuvimos mediante un diagnóstico que realizamos al sector gastronómico y hotelero en Bucaramanga por medio de encuestas. A través de ellos se pudo identificar los problemas socioeconómicos y financieros causados por la crisis del COVID-19. Adicionalmente, se analizaron variables luego de la reapertura económica nacional de acuerdo con las encuestas ejecutadas en empresas del área. Se obtuvieron los siguientes resultados. En la primera pregunta de la encuesta que realizamos era: debido a la cuarentena estricta obligatoria, ¿tuvo que cerrar temporal o permanente
las puertas del establecimiento y hotel. Entonces, por medio de la gráfica, podemos validar cada una de las respuestas que nos indicaron estas empresas. Inicialmente, bueno, fue importante medir el daño económico y financiero que impactó al sector gastronómico y hotelero. Por medio de la primera pregunta pudimos visualizar que el 73% estuvo totalmente de acuerdo en que tuvo que cerrar temporalmente o permanentemente su establecimiento debido al cierre de aeropuertos, la ausencia de turismo y la poca oferta gastronómica. El 11% de los encuestados está algo de acuerdo. Por otro lado, el 16% de los encuestados afirmaron estar algo en desacuerdo y en total desacuerdo con cerrar su establecimiento. Esto a causa que se pudo mantener el teletrabajo en algunas áreas con permisos de trabajo y el uso de domicilios para la entrega de la oferta gastronómica. En la segunda pregunta, bueno, el establecimiento tuvo un impacto económico negativo a causa de la pandemia y el confinamiento obligatorio. Por medio de la encuesta, bueno, se pudo visualizar, y es importante mencionar que el mundo se vio totalmente afectado por la crisis del COVID-19. Ante esta pregunta se puede visualizar que el 78% y 12% de los encuestados están totalmente de acuerdo y algo en acuerdo. En estos sectores sufrieron un gran impacto económico negativo a raíz de la pandemia, el cese de actividades y el confinamiento estricto obligatorio. Y solamente un 10% no vio impacto negativo en esto, ya que tenían otra forma de subsanar la crisis, como fondos, colchones de ahorro, inclusive otros negocios en distintos sectores económicos que les permitió mantenerse en el confinamiento obligatorio. Para la tercera pregunta, ¿ha recibido apoyo o ayuda económica por parte del gobierno nacional para continuar operando? Bueno, en esta pregunta, teniendo en cuenta los resultados, se afirmó que solamente el 22,2% está totalmente de acuerdo y algo en desacuerdo en que el gobierno nacional gestionó ayudas para el sostenimiento de las empresas del sector gastronómico y hotelero que ayudaron a su reactivación. Contrariamente, se presentó mucha indignación porque el 20,2% que afirmó estar algo en desacuerdo y el 57,6% estar en totalmente desacuerdo, afirmando que el gobierno no prestó ningún tipo de ayuda o apoyo económico. Cabe resaltar que no muchas personas saben acceder a estas ayudas económicas, lo cual también provoca un desconocimiento e indignación entre los sectores. En la pregunta 4, bueno, nos dice, ¿contaba con un fondo de ahorro en casos de crisis para seguir solventando el establecimiento? Como se puede observar en la figura que corresponde a la pregunta, podemos validar que el 42% de las empresas contaban con un fondo o colchón de ahorros para solventar la crisis. Otro 19% está algo de acuerdo con esta afirmación y el 39% está en algo y en total desacuerdo en tener un fondo de ahorros. Para la pregunta 5, nuestra pregunta 5 es la siguiente. ¿Los empleados se sienten seguros frente a las normas de bioseguridad implementadas en el puesto de trabajo? Entonces, por medio de la gráfica podemos verificar que los protocolos de bioseguridad se han convertido en una parte esencial de las empresas o establecimientos comerciales. Esto debido a la nueva normalidad tras la pandemia. Así pues, se puede observar que un 64,6% está totalmente de acuerdo en que los trabajadores se sientan seguros frente a los protocolos implementados y el 19,2% está algo en desacuerdo con esta afirmación. Así pues, manifiestan los trabajadores se sienten más cómodos a gusto en su puesto de trabajo con mayor motivación y seguridad para poder ver sus familias. En la sexta pregunta podemos ver la siguiente pregunta es, ¿el protocolo de bioseguridad que maneja ha permitido dar confianza a sus clientes? Entonces, en este gráfico podemos ver que el 65,7% afirmó que sus clientes se sienten seguros a las nuevas medidas de higiene y protocolos de bioseguridad implementados por la normativa en todos los establecimientos comerciales luego de la reactivación económica. Esto genera mayor confianza en los clientes y los hace sentir más a gusto visitando lo que son los hoteles y la industria gastronómica de toda la ciudad.
El otro 18,2% están algo en desacuerdo con la confianza que generan los protocolos de bioseguridad. Por otro lado, el 9,1% y el 7,1% está algo en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Con esta afirmación, cabe mencionar que los clientes son temerosos o se abstienen de visitar estos sitios debido a los altos picos de contagio que se han presentado. En la pregunta 7, ¿es el sector ha mejorado sus ventas luego de la reactivación económica? Entonces, según el gráfico, podemos ver que la reactivación económica ha permitido mejorar las ventas en muchos hoteles y restaurantes, mejorando significativamente sus ventas, a lo cual dio lugar a un impacto positivo en la economía de muchos empresarios, pero el panorama no es el mismo para todos. Un 23% está algo en desacuerdo en que sus ventas no han mejorado y un 8% afirma que está totalmente en desacuerdo. Positivamente para el sector, debido al turismo que nuevamente está comenzando a reactivarse, un 69% está totalmente de acuerdo y algo de acuerdo en la mejora de estos sectores. Listo. Para la pregunta 8, es la siguiente. ¿Acudió a préstamos de dinero, hipotecas o demás para solventar costos y gastos de su establecimiento? Como podemos ver, para evitar la quiebra y el cierre definitivo de múltiples hoteles y restaurantes en Bucaramanga, muchos empresarios se vieron obligados a hipotecar sus negocios y sacar préstamos financieros para solventar los gastos de la empresa, como nómina de los trabajadores, servicios públicos, arriendo de los establecimientos, etc. Así pues, el 39% y el 27% afirma que tuvo que pedir préstamos e hipotecas para mantenerse, lograr sustentar sus negocios y miles de familias que dependían de estos negocios. El otro 15% y 19% están algo en desacuerdo y el total en desacuerdo, es decir, no recurrieron a estos medios, ¿sí? Debido a que contaban con fondos o contaban con un colchón de ahorro. Muchos bancos y cooperativas financieras también dieron alivio financieros por medio de microcréditos o a pequeños empresarios y a bajas tasas de interés, razón por la cual fueron los mejores medios para subsanar el impacto económico y sufrido a causa del COVID-19. En la pregunta 9, las ventas generadas desde la reapertura de enero del 2021 son cifras considerables para solventar los préstamos en los que incurrió. Entonces, en esta figura en el gráfico se puede observar que el 38% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que gracias a las ventas se pudieron solventar gastos hipotecarios y préstamos a los que acudieron durante la pandemia. Un 22% también afirma que sus ventas permitieron realizar las cuotas oportunamente. El 25 y 15% está algo en desacuerdo y totalmente en desacuerdo en que pese a la reactivación del sector, el aumento que han tenido en las ventas no ha sido suficiente para poder cumplir con sus obligaciones económicas y deudas incurridas. En la pregunta 10 tenemos, luego de la reapertura ha logrado subsanar el daño económico y nivelar los ingresos que ha tenido antes de empezar la pandemia. Un 37,4% y un 26,3% afirmó que están totalmente de acuerdo y algo de acuerdo en la reapertura económica. Ha logrado subsanar y mejorar el panorama económico que traían los sectores. A pesar de muchos esfuerzos, lograr la economía no ha sido una tarea fácil debido a la cantidad de nuevos emprendimientos y negocios de inversión que se han establecido en la ciudad. Otra respuesta es que el 21,2% está algo en desacuerdo y el 15,2% restante está en total desacuerdo. En la pregunta 11, bueno, tenemos la siguiente pregunta formulada. ¿Su establecimiento se ha visto afectado por la competitividad de precios de otros establecimientos comerciales y nuevos emprendimientos surgidos durante la pandemia? Entonces, como se ha podido visualizar, para poder sobrevivir a la crisis económica provocada por la pandemia, pues muchos trabajadores tuvieron que cerrar sus establecimientos o perdieron sus empleos y se vieron obligados a crear nuevos emprendimientos y negocios. Estos emprendimientos tuvieron mayor impacto social y económico de lo esperado y hoy en día han creado mayores ofertas al consumidor, generando gran competencia en el sector, teniendo en cuenta, como lo podemos visualizar, que un 78% de los encuestados afirman que está totalmente y algo de acuerdo
en que se ha visto afectado por la competencia y otro 22% en total y en algo en desacuerdo. En la pregunta 12 se realizó la siguiente formulación de la pregunta. Después de darse la reactivación económica, ¿usted ha implementado nuevas estrategias de venta como canales digitales, redes sociales y domicilios? Después de la reactivación económica, un 55% está totalmente de acuerdo y un 21% algo en acuerdo, en que se han tenido que implementar nuevas estrategias de venta por medio de canales digitales, página web, promociones en redes sociales y aumento en los domicilios, para llevar el producto a comenzar y prestar el servicio al cliente. Por otro lado, aún hay negocios que no se han acostumbrado a nuevas metodologías y estrategias del cambio, porque esto implica cambios estratégicos misionales y aspectos en el negocio. También costos de marketing e innovación del mismo. ¿Cómo se puede reflejar que en la figura que el 24% restante de los encuestados está algo en desacuerdo y en total desacuerdo? Se presenta una situación de resiliencia a modificar, hacer adecuaciones de venta en sus negocios y lo que los ha llevado a rezagarse con la competencia. En la pregunta 13, tenemos: ¿el mayor obstáculo para reponerse de la pandemia fue el factor económico? Entonces, acá en esta figura tenemos que el 82,8% de los encuestados, el mayor obstáculo que se presentó en el sector gastronómico y hotelero para reponerse de la pandemia fue el factor económico, dejando pérdidas millonarias y deudas para pagar. Por otra parte, el 17,1% hay más factores que obstaculizan la reactivación. En la pregunta 14 tenemos: ¿ha tenido que aplicar promociones a sus servicios para lograr aumentar sus ventas? Sin duda alguna, las promociones han logrado impactar positivamente a la ciudad. Los clientes se han sentido atraídos al consumismo y a los establecimientos aprovechan para generar mayor rentabilidad económica. Por un lado, vemos que el 58,6% y un 20,2% están totalmente y algo de acuerdo en que las promociones han logrado aumentar sus ventas de manera significativa. Por otro lado, el 21,2% está algo en desacuerdo y en total desacuerdo con esta afirmación. En la pregunta 15 tenemos: ¿el panorama luego de la reapertura económica ha mejorado su sector económico considerablemente? Un 57% de los encuestados está totalmente de acuerdo en el panorama, que ha mejorado notablemente luego de la reapertura económica, seguido del 20% que también está en algo de acuerdo. Por otro lado, el 16% está algo en desacuerdo con la mejora que ha tenido el sector al que pertenece, y finalmente el 7% restante está totalmente en desacuerdo con esta afirmación. Para la pregunta 16, ¿sigue en continuo cambio, innovando y reinventando sus servicios y productos para vender más y atraer más clientes? Entonces, debido a esta pregunta, un 64,3% y 15,3% está totalmente y algo de acuerdo en que se han visto en la necesidad de innovar y reinventar sus servicios para vender más y atraer más a los clientes. Estos negocios han logrado prosperar y mejorar su situación económica. Por otro lado, el 20,3% está algo y en total desacuerdo con que el cambio solo implica más costos y tiempo que no se puede desperdiciar. Luego tenemos la pregunta 17. En esta pregunta tenemos la siguiente formulada: ¿el gobierno manejó bien la crisis económica y ayudó a mantener las empresas de su sector económico? Entonces, como se pudo ver por medio de la crisis que ocasionó el COVID-19, la economía entera del país cayó drásticamente, ante lo que se tuvieron que proponer medidas y controles estrictos de vigilancia, salud, seguridad, protocolos de bioseguridad, y el gobierno nacional tuvo que enfrentarse a múltiples situaciones para responder ante el país de la mejor forma. Un 68% se mantuvo positivo ante la afirmación que el gobierno manejó bien la crisis económica y supo cómo aliviar la situación financiera del país. Otro 32% de los encuestados afirmó que hubo un mal manejo y poca responsabilidad por parte del gobierno ante la crisis. Tenemos la pregunta número 18. ¿Es optimista ante la afirmación de que su sector económico ha mejorado considerablemente luego de la reapertura económica? Es importante observar que un 77,8% afirma estar totalmente de acuerdo con que el sector al que pertenece ha mejorado considerablemente luego de la reapertura, y esta situación no es ajena
a lo que se observa normalmente, ya que hay muchas nuevas ofertas gastronómicas, nuevas formas de comprar y ordenar pedidos, muchas facilidades de pago para diferentes sitios de hospedajes, variedad de habitaciones para disfrutar y planes de fines de semana que son atractivos para los clientes, razón por la cual se ha aumentado el turismo. Por ende, estos dos sectores económicos se han visto positivamente impactados. Un 15,2% y un 7,1% son más escépticos y negativos frente a la situación, ya que la pandemia trajo deudas que aún no han podido subsanar del todo y debido a la alta competitividad comercial entre gremios, puede ser, la demanda puede ser más baja. En la pregunta 19 tenemos, ¿ha logrado subsanar gastos, reincorporar a todos los trabajadores que tenía y mantener sus salarios como estaban antes de empezar la crisis? Luego de la reactivación económica, es importante mencionar que muchos sectores económicos, en especial el gastronómico, ha mejorado drásticamente su economía en un 57,6%. Está totalmente de acuerdo en que se ha logrado subsanar los gastos que se tienen, mantener y reincorporar trabajadores con un salario estable y han mejorado las condiciones del establecimiento. Otro 18,2% también está algo de acuerdo con esto. Por otro lado, el 17,2% está algo en desacuerdo con la afirmación, ya que mencionan que a pesar que se ha mejorado la economía, no se ha logrado subsanar por completo los gastos en los que se incurrieron y el 7,1% está totalmente en desacuerdo. Y por último, para finalizar la encuesta que se realizó, tenemos la pregunta número 20. ¿Usted visualiza un panorama positivo para el mes de diciembre del 2021 ante la reactivación económica? Muchos comerciantes tienen sus esperanzas puestas en que en el mes de diciembre el comercio va a aumentar por ser un mes festivo y de alta demanda. Por ende, muchos restaurantes y hoteles reabren sus puertas con nuevas ofertas gastronómicas y espacios cómodos en los que el turismo puede aumentar su economía. Un 54% está totalmente de acuerdo en que el panorama es alentador, seguidamente el 21% está algo de acuerdo en que esta será una ventaja y un mes para aumentar las ventas. Por otro lado, el 25% restante ven un panorama un poco más desalentador para el sector, debido a las restricciones y al cambio de la normalidad económica. Posteriormente a este diagnóstico, se propusieron estrategias comerciales que sirven de ayuda al fortalecimiento y generación del sector gastronómico y hotelero en Bucaramanga. Jenny, ya puede seguir. Buenas noches, tenía el micrófono apagado. Bueno, las estrategias de competitividad comercial para contribuir al fortalecimiento empresarial. La competitividad empresarial permite a las empresas mantenerse en pie y alcanzar los objetivos que se propongan. Es la capacidad de subsistencia de una empresa y por ello también es la base de cualquier desarrollo o crecimiento en un negocio. Una competitividad bien desarrollada es pieza clave para implementar estrategias y campañas efectivas, así como para alcanzar las metas de crecimiento que se plantean. Además de que se sientan las bases para continuar con un buen desarrollo, la competitividad empresarial también puede considerarse como un índice que nos deja medir la salud o la enfermedad de un negocio y con ello la rentabilidad del mismo. Los factores de competitividad. La competitividad se puede determinar con los siguientes factores. El primero es la capacidad directiva. Este tiene que ver con las aptitudes de liderazgo y dirección que posee el director o un comité directivo, así como los líderes de cada área. Si este factor presenta carencias o problemas con la asignación de los roles, en el caso de los comités directivos, las condiciones no serán estables ni propicias para un buen desarrollo en la empresa. El siguiente factor es diferenciación en los roles de producción o prestación de servicio. Este factor está relacionado con las categorías de organización y del servicio al cliente. Es un elemento importante porque una buena distinción de cargos y responsabilidades es necesaria para obtener y mantener una productividad óptima. El siguiente factor es la relación entre calidad y precio. Este factor es fundamental cuando se trata de analizar la competitividad a nivel financiero.
Si la empresa no tiene problemas con este factor, conoce a la perfección los gastos, las ganancias y los riesgos que reporta la producción, la distribución y la comercialización de sus productos. Hoy en día no se tiene solo en cuenta la calidad de la oferta comercial, sino del servicio que se le da al cliente en cada una de las interacciones. El siguiente factor son los recursos tecnológicos. Las marcas que tienen una buena competitividad empresarial al mismo tiempo poseen una tecnología de punta y una estrategia de marketing actualizada. Son aquellas que tienen la capacidad de seleccionar recursos tecnológicos necesarios para el alcance y los recursos con los que cuentan. El siguiente factor es la capacidad innovadora. La capacidad innovadora es un factor muy importante porque puede tener repercusiones en todos los niveles de organización de una empresa. El siguiente son los recursos comerciales. Este factor determina la competitividad empresarial en tanto que da cuenta del capital económico con el que cuentan los negocios. Si una empresa tiene problemas con este elemento, muchos de los factores pueden verse afectados porque los recursos comerciales determinan la infraestructura para la producción, la distribución y la comercialización de los productos o los servicios. Capacidad de capital humano. Es el que determina en gran parte el factor de calidad, ya sea que la empresa comercialice un producto o un servicio. Y por último, el recurso financiero. Este último factor es muy importante en la competitividad empresarial, pues sin él es imposible atender las necesidades de infraestructura y mantener un buen capital humano o invertir en los recursos tecnológicos que necesita la empresa. Aunque idealmente este factor debería tratarse sobre recursos con los que actualmente cuenta la empresa, también puede considerar estrategias para el financiamiento externo, como préstamos, siempre y cuando quien se haga cargo de este elemento pues conozca la liquidez y las capacidades económicas de la empresa para enfrentar este tipo de herramientas. La siguiente diapositiva es las estrategias para mejorar la competitividad. Hay multitudes de ámbitos en las empresas del sector gastronómico y hotelero. Pueden intentar mejorar su competitividad. Al mejorar esta competitividad no solo se puede obtener mayor rentabilidad, sino fortalecer y consolidar las marcas, crecer, expandirse a otros mercados y generar confianza en los clientes. Hoy en día en el entorno es cada vez más personalizado y es cada vez más difícil recoger información sobre los gustos de los clientes. También se dispone de más canales y medios de comunicación para poder gestionar contactos y listas de clientes. En este sentido, tenemos una herramienta que se llama el CRM, que se ha convertido en uno de los instrumentos estratégicos claves para aumentar la satisfacción de los clientes. Este proceso consta de tener un buen servicio al cliente, conocer los requerimientos del cliente, hacer un seguimiento en el proceso de la preventa, tener una investigación de los mercados y hacer correos masivos. La segunda estrategia es optimizar los procesos de trabajo. Esto quiere decir que se invierte en productividad, pero esta no es hacer más con menos calidad, sino es crear una estructura de procedimientos y coordinar equipos de trabajo que permitan realmente conseguir sus objetivos. La siguiente estrategia es buscar la innovación y el desarrollo de nuevos productos. Una empresa que quiera ser competitiva tiene que ser innovadora. La innovación pasa por un profundo conocimiento de necesidades de los clientes, por una investigación exhaustiva y constante de productos y una investigación adecuada para la mejora y la gestión de los mismos. La siguiente estrategia es internacionalizarse o expandirse. Si la empresa quiere ser competitiva y aportar valor, otras de las claves es a largo plazo tener en cuenta las necesidades de expandirse y de internacionalizarse. No todas las empresas venden en el extranjero, pero hoy en día las posibilidades son mucho más atractivas
en muchos sectores gracias a las posibilidades en que abre el Internet y el comercio electrónico. Y la última estrategia es optimizar los costos. Es esencial que la empresa pueda reducir costos y tratar de hacer más con menos. Cuanta más liquidez y rentabilidad se pueda obtener por actividades empresariales que se están realizando, generalmente será mayor el negocio. Ahora vamos con las conclusiones. La principal conclusión de este proyecto es claramente un golpe a la economía de las pequeñas, de las medianas y de las microempresas del sector gastronómico y hotelero de Bucaramanga. Pues a pesar de la reapertura económica de algunas empresas, muchas otras han decidido cerrar definitivamente por falta de ingresos y para poder mantener los costos y los gastos operativos. En cuanto a la situación actual, es claro que muchos empresarios no han implementado estrategias para lograr beneficios económicos competitivos, por lo que continúan incurriendo en pérdidas económicas. Hay muchas soluciones para que este impacto económico es más importante ampliar sus servicios como los de catering o domicilios que pueden ser desarrollados por este tipo de empresas sin ningún inconveniente. La falta de control de los inventarios de este tipo de empresas es un golpe que ha afectado el bolsillo de los disponibles y la buena ejecución, por lo que mejorar la gestión de algunos activos puede ayudar a reducir los sobrecostos y a reducir las pérdidas, sin afectar la calidad de los productos. Comenzar a implementar buenas prácticas contables con un presupuesto y operar bajo ellas reducidas los costos y los gastos, lo que contribuirá en gran medida al nuevo desarrollo económico de dicha empresa y mejorará el control económico de las mismas. Y para terminar, tenemos las recomendaciones que se dan a este trabajo de investigación. Se consideró importante reflexionar sobre los aspectos relacionados con el COVID-19 en la estructura gastronómica y hotelera de Bucaramanga y se hacen las siguientes recomendaciones. Primero, ampliar la investigación en diferentes muestras de restaurantes y hoteles para estudiar el impacto de la pandemia. Esto incluyendo toda el área metropolitana de Bucaramanga, con las ciudades como Floridablanca, Girón y Piedecuesta. También es importante comparar y analizar la industria hotelera en Santander con otras ciudades para observar las diferencias existentes entre la instalación y la estrategia de promoción de los diferentes departamentos. Por otra parte, es importante que se logre realizar un estudio que integre tanto la gastronomía local como la de los grandes gremios a nivel nacional, puesto que la información recolectada en los estudios permitirá tener un mayor contraste de los efectos de confinamiento y decisiones que se puedan generar a nivel macro, es decir, que se mejore de manera conjunta condiciones empresariales, tanto de empleo como bienestar y de economía para el sector. Y finalmente, la última sugerencia es hacer un sondeo de aplicación de las estrategias expuestas aquí y al igual que una encuesta para recolectar información para conocer futuras situaciones financieras de las empresas del sector gastronómico y hotelero, con el objetivo de conocer y poder solventar nuevas estrategias y así dar soluciones que ayuden al buen funcionamiento. También para el control administrativo y financiera y para ejecutar tareas de obtener mejores resultados en el mercado.